Olvido, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un encuentro, a un nuevo encuentro de Viajemos Juntos. Quiero agradecer a Mavi Doñate, que está con nosotros, corresponsal de Radio Televisión Española en este momento en París, que hayas encontrado un hueco para compartir este momento con nosotros. Nada más de daros la bienvenida a todos. El director está también presente, Iñaki Abad. Y Fernando, yo ya como tú eres el maestro de ceremonias, quiero que pases a presentar a Mavi y luego ya iniciamos las preguntas y el coloquio. Muchas gracias por estar aquí, Mavi. Gracias a ti, y gracias a vosotros. Un gusto. Pues muchas gracias, Olvido, por estar otro lunes más, el último lunes de este año que tenemos ciclo virtual de encuentros viajeros. Un día muy especial porque después de 3 años tenemos un perfil completamente diferente que supongo que los que estáis aquí, tanto siguiéndonos en directo a través de Zoom como a través de Facebook y todos aquellos que lo veáis posteriormente y que no lo estéis viendo en directo, sino grabado en YouTube, conoceréis ya sobradamente a Mavi Doñate, igualmente, se merece una presentación y comentaros que Mavi nació en Zaragoza, que es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra, que además de Radio Televisión Española, como nos ha comentado Olvido, ha trabajado en la agencia EFE, en el Heraldo de Aragón, en Onda Cero, y dentro ya de Radio Nacional, de Radio Televisión Española, en 1997 formó parte del equipo fundador del canal 24 Horas y se incorpora al telediario 2 años después. Seguramente, entre otros hechos, conocéis su cara de eventos históricos como la elección del Papa Francisco en 2013, terremotos como el de Perú en 2007, el de Lorca en 2011, el de Nepal en 2015. La conoceréis sobradamente de su labor en la corresponsalía de Asia-Pacífico y recientemente, en los últimos años, desde octubre de 2021, la estamos viendo en París, donde, como decía Olvido Salazar, es corresponsal ahora mismo. Además, es autora de este libro que tengo aquí conmigo, Bajo la mirada del dragón despierto, editado por Plaza y Janés, en cuyas páginas relata su experiencia como periodista en China. Vamos a hablar mucho sobre lo que aparece en estas páginas y yo ya antes de nada os lo recomiendo porque vale muchísimo la pena, tanto por su relato histórico como libro de viajes también. Aquí hemos hablado mucho sobre literatura de viajes y sin duda alguna es un óptimo estandarte de ese tipo de literatura. En este caso es una crónica muy interesante sobre esos años que Mavi estuvo en China. Ha sido galardonada con el premio Ondas a la mejor presentadora, el premio de periodismo Cirilo Rodríguez y también el premio de periodismo digital José Manuel Porquet en reconocimientos a su labor como corresponsal durante sus años en China, y además ha impartido clases en seminarios de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Montevideo. Ya digo que un poquito de presentación oficial era necesaria, aunque yo creo que todos aquí conocemos a Mavi y ya no retraso más el inicio de nuestra interesante charla. Buenas tardes, Mavi. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Como decía Olvido, muchas gracias. Sé que es difícil encontrar un momento para poder charlar con un corresponsal y más en directo. Bueno, siempre se sacan huequitos. Hoy es un día tranquilo, además que tal y como está la actualidad en España y desgraciadamente en Gaza, pues tenemos un poquito más de tiempo. Así que nada, encantados, como le he dicho a Olvido y Iñaki, de estar con nosotros. Vamos a hablar de muchas cosas. Como siempre, recordaros a todos los que nos estáis siguiendo que los directores de la entrevista, de la charla con Mavi, sois vosotros. Así que en cualquier momento que queráis tomar la palabra, que queráis hacer preguntas, podéis pedir el turno, podéis hablar directamente con ella o bien nos lo podéis escribir a través del chat de la página de Facebook. Estaremos atentos para leerle las preguntas a Mavi. Yo quería empezar con una pregunta un poquito personal como yo también estudié periodismo, en vez de preguntarte con qué soñaba la pequeña Mavi Doñate,
me gustaría preguntarte con qué soñabas desde tu piso universitario en Pamplona. Es decir, Uf, ¿soñabas con el periodismo? Porque en realidad muchos de los que hemos estudiado en periodismo, yo recuerdo a mis compañeros y a mí mismo soñando con tener un trabajo como el tuyo. No sé si tú ya tenías este sueño o era diferente. pues mira, yo recuerdo estar estudiando periodismo, compartía en Pamplona el piso con una chica que estudiaba Derecho, con una que hacía Filología y me acuerdo que yo tenía la visión como que yo hacía muchos trabajos, ellas estudiaban muchísimo y siempre tenía que poner, porque ellas estudiaban y estudiaban esos libros de leyes y bueno, la de filología, pues con sus lecturas, entonces siempre me pedían que por favor pusiese las noticias con un volumen bajo, porque era un piso pequeño, se oía todo, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo grabada la imagen de unos informativos en Tiananmen con el hombre del tanque. Entonces yo me acuerdo que, bueno, era una de las imágenes que obviamente yo cuando veía las noticias siempre pues miraba sobre todo la parte internacional, no sé por qué siempre me interesó la parte del mundo, ¿no? La política, pues bueno, se me hacía interesante, pero era un poco más aburrida. Cultura me gustaba, pero bueno, siempre consideraba que la podía disfrutar a modo de usuaria. Pero la parte internacional, esa parte de viajar, de ver con ojos privilegiados de periodista el mundo que nos rodeaba y además poder contarlo, eso me parecía fascinante, ¿no? Y creía además que ahí fuera, detrás de nuestras fronteras, ¿no? Había momentos históricos, que duda cabe que también dentro de nuestro país, pero yo no sé por qué miraba siempre esa parte del mundo abierto y esa parte de momentos históricos. Esa imagen del tanque en Tiananmen en las revueltas de China, esa niña Omaira en el volcán de Nevado de Ruiz, la caída del muro de Berlín. Es decir, siempre había imágenes pues bueno, que se me quedaron ahí y yo soñaba con ser periodista internacional. No solo con eso, sino ser periodista de guerra. O sea, en fin, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me empollaba las partes o las secciones de internacional de los periódicos, veía, ya digo, noticias, sobre todo internacionales, y era pues un poco mi aspiración, ¿no? También sabía que, bueno, había que ser realista porque yo creo que esto es una constante, tú que has estudiado periodismo, ¿no? Que todas las promociones nos inculcan la idea de que sí, esta profesión es muy bonita, pero también es muy complicada ejercerla, ¿no? O buscarse o hacerse un hueco, ¿no? Con lo cual, bueno, yo tenía esa aspiración, pero también sabía que, bueno, que en cuanto pudiese hacer unas prácticas o tener un trabajo no podía tampoco hacer ascos a nada, ¿no? Hablando así coloquialmente, es decir, que yo iba a trabajar en lo que pudiese y en lo que me saliese, porque también lo que quería era aprender, ¿no? Estar en una redacción y luego también me di cuenta que mis primeras prácticas fueron redacciones locales y son verdaderas escuelas con compañeros que son fantásticos y buenísimos, de los cuales pues yo aprendí muchísimo antes de llegar a Televisión Española y a Madrid. Y por decir también que, bueno, tú estás aquí en condición de periodista, en condición de corresponsal, en condición de escritora, pero también y sobre todo de viajera, que por eso este es el ciclo de viajes. Y en esa condición, eh, no vamos a hablar solo de desplazamientos debido a tu trabajo, sino también de tipo personal. Y yo tengo entendido que todo empieza, o corrígeme si me equivoco, con una experiencia muy interesante con 18 años en Londres, algo de un verano chica au pair, que tuvo un desenlace, una aventura bastante interesante. Sí, bueno, yo tenía, a ver, yo pertenezco a una generación que cuando estudiábamos en la EGB los idiomas pues todavía eran pues unas asignaturas que no eran tomadas muy en cuenta, ¿no? Era de ese sistema pues bueno, más antiguo y entonces yo era de francés, de hecho, había estudiado francés y cuando llegué al instituto mal aprendí un poco de inglés y bueno, pues sabía que claro, lo que hablábamos, si quería un poco buscarme o mirar hacia el mundo internacional tenía que aprender inglés y entonces mi primer verano de la carrera decido marcharme a Londres por medio de una agencia au pair y entonces te refieres a lo que cuento en el libro, acabé en casa
bueno, pues de una chica que trabajaba en un club por la noche, estaba divorciada, tenía 2 niños. Los 2 niños, pues la verdad es que los pobres estaban muy desatendidos, con lo cual, pues bueno, habían aprendido. Yo creo que en 3 meses era la 9ª chica au pair que pasaba por allí, porque eran un poco salvajillos, pero bueno, no los culpo, los pobres, ya digo, estaban parte del día solos. Bueno, total, que tuve unas experiencias pues divertidas y preocupantes, porque con mi nivel de inglés, pues bueno, llegó una noche a presentarse la policía porque los niños llamaron a su padre. Bueno, a mí me desaparecieron ciertos objetos que me habían quitado, y entonces cuando los encontré en su armario, pues claro, les dije, bueno, esto no se hace, o sea, me habéis quitado un reloj y una cámara de fotos, esto... Y entonces el niño como, bueno, me escupió, y entonces yo me acuerdo que llevaba un trapo de cocina y le di así, y entonces los niños llamaron al padre, bueno, allí se dio, pues en fin, tremendo, hasta que unos vecinos, unos señores mayores de al lado, pues dijeron, bueno, no, es que estos, a ver, es una familia con problemas, esta chica, pues eso, es pues la 8ª o la 9ª que pasa, ¿no? Y bueno, y nada, salía esta señora además con, no sé si era un guardaespaldas o era alguien que tenía negocios en Marbella, o sea, era todo como muy extraño, y fue una experiencia, pues la verdad es que lejos de preocuparme, tener miedo, la verdad es que me curtió, pero sobre todo me divirtió la parte del novio que tenía negocios en Marbella, que chapurreaba un poco de español y que me contaba pues unas cosas un poco kafkianas de cómo se trabajaba o cómo trabajaba en la Costa del Sol, ¿no? Entonces, pues bueno, a los días llamé a la agencia, dije, bueno, me ha pasado esto, yo creo, me cambiaron de familia, pero la verdad es que luego, incluso en Londres, quedaba con la madre, con esta chica, a tomar a veces café. Nos hicimos amigas, porque claro, me decía, jo, ya perdonarás, y yo decía, no, no, y entonces nos hicimos amigas, y luego durante los 3 meses que estuve en una familia así como más pudiente, pero quedaba con ella, a veces a tomar café, a tomar té, y hablábamos y me contaba de los niños y tal, o sea que al final la verdad es que fue Acabó la divertido. cosa bien. Acabó muy bien, sí, 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 o sea, le dimos la vuelta y la verdad es que acabó. Em, Nuestra historia se cruza por, por segunda vez en mi vida, o en nuestras vidas, porque en el año 2007 yo era un estudiante de periodismo todavía y estaba haciendo prácticas en televisión española, la sección de internacional, y me acuerdo que había mucho revuelo entre tus compañeros y mucha preocupación porque en aquel verano Mavi Doñate fue enviada especial a Perú, tristemente a causa del terremoto que se produjo en la región de Pisco. Y bueno, supongo, no sé si esa es una de las primeras experiencias eh, en, en el campo internacional dentro del periodismo, porque tú hasta entonces, por lo que yo conozco, estabas en la sección de sociedad y supongo que te limitabas más a un terreno periodístico nacional dentro de España, ¿no? Sí, yo creo que en la tele yo creo que fue de las primeras, no, no recuerdo muy bien. Luego en la agencia F había estado en Sarajevo, cuando se firmó la paz de la guerra de los Balcanes, y ahí también había tenido un poco una primera salida. Había estado también en Jerusalén con la agencia F, pero en la tele yo creo que fue, sí, sí, fue yo creo de las primeras, es verdad, porque ocurrió esto y bueno, pues nos ofrecieron además ir de empotrados con una ONG. Y llegamos allí y la verdad es que, pues bueno, todo lo que supone cubrir un terremoto en una desgracia personal y además con una cultura tan cercana, ¿no? Pues toda Latinoamérica yo creo que tenemos esos vínculos, esos lazos más cercanos. Y la verdad es que fue tremendo porque, bueno, pues aquel terremoto tiró pueblos enteros. Bueno, pues hubo centenares de muertos y luego, pues bueno, las condiciones de dureza trabajando, ¿no? Porque ya no es que no te funcione la técnica, pues porque se han caído los postes de energía, sino pues bueno, todo lo que supone que realmente es lo de menos, ¿no? O sea, cuando vas a un sitio así, pero bueno, hay que contar, pues eso, que estás sin ducharte pues 4 días, comes lo que puedes, Ujú. duermes en el suelo, con réplicas constantes. Pero bueno, sobre todo lo que te llevas, a mí siempre cuando voy a sitios de estos, irme me cuesta, ¿no? Porque siempre piensas, vale, yo me voy a mi mundo de confort, ¿no? Pero ellos se quedan gente que ha perdido a los suyos, se queda gente que tiene que reconstruir su casa de arriba abajo, ¿no? Y te queda un poco la esperanza de que lo que has podido contar, ¿no? Haya sido un escaparate y haya tenido
pues una suficiente amplitud para que de alguna manera se conciencien los que tienen que aportar ayudas, ¿no? O los que tienen que dar donaciones, o los que, bueno, o simplemente mostrar unas realidades que yo siempre digo, ¿no? Con tal de que cuando nos quejamos, veamos que muchas veces nos quejamos de vicio porque hay otro mundo y otras tesituras mucho más complejas que las nuestras, ¿no? Pues ya hemos ganado bastante, ¿no? Ujú. Me comentabas antes que además tú ya tenías una relación personal con Perú, ¿no? Que habías estado allí durante una temporada de tu vida. Sí, yo estuve 6 meses viviendo, me fui entre el verano de cuarto y quinto de la carrera, esto era el año 94-95, y me fui para un mes, simplemente con una ONG, bueno, pues que ayudaba a escuelas de aldeas muy pequeñitas, perdidas en el desierto de Sechura. Y realmente me quedé 6 meses, o sea que, bueno, llegué justo, pues había empezado ya el quinto de carrera, llegué pasadas las Navidades y bueno, pues me acuerdo que por un lado exactamente trabajaba con esta ONG y por otro lado hice una especie de prácticas no remuneradas en una radio, bueno, pues que era, me acuerdo, muy opositora a Alberto Fujimori. Era el año que me acuerdo que Sendero Luminoso, el grupo terrorista, pues un poco había dejado las armas, ¿no? Y había pues, bueno, pues toda una esperanza de que las cosas mejorasen, pero bueno, luego Fujimori pues estaba con toda su corrupción en el gobierno, ¿no? Y era una radio pues con muchas vinculaciones españolas, había también incluso jesuitas que estaban trabajando allí. Bueno, fue una experiencia, la verdad, de, pues eso, de ayuda de ONG y de trabajo un poco de campo, ¿no? Que me dio mucha pena irme, pero también si no me iba, pues perdía el curso y claro, tenía que acabar la Claro. carrera. Pero bueno, siempre, fíjate las vueltas que da la vida, porque cuando llegué a París, bueno, contactó conmigo un joven jesuita que estaba aquí, que estaba estudiando, estaba formándose. Y la verdad es que casualmente, un día que quedamos a tomar un café, pues conocí a todos los jesuitas que muchos de ellos seguían en Perú. Y le dije, oye, ¿y no me puedes pasar los contactos? Porque claro, es que yo ya perdí totalmente, pues, un poco la relación con ellos, claro. Y efectivamente me pasó 2 teléfonos, recontacté con ellos y fue pues muy apasionante porque ellos siguen pues allí pues, con su labor misionera, ¿no? En poblados perdidos. Obviamente el mundo ya ha cambiado y no es el mismo que yo Ujú. dejé, pero muy interesante retomar el contacto y ver pues, su visión de las cosas, que en muchos aspectos difiere de la mía, por supuesto, pero siempre es muy, muy interesante tener pues eso, otros puntos de vista, ¿no? Y amigos hasta, pues bueno, hasta allí, ¿no? Pues en este viaje que estamos haciendo hoy con Mavi Doñate, antes de cruzar el océano e irnos a Asia, me gustaría saludar a un amigo que está en América Latina, un poco más al norte del país del que estábamos hablando, y que llegó a este ciclo de manera casual. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo vimos, pero desde entonces ha estado aquí lunes tras lunes, siempre haciendo unas intervenciones y unas preguntas maravillosas. Mi querido Juan Carral, corresponsal en México, muy buenas tardes o muy buenos días. Bueno, sí, buenas tardes, ya que ya habrás comido. Estás sin el audio. Ahí estás. Buenas tardes. Bueno, primero que nada vamos a saludar en orden. Olvido, hola, buenos días. Fernando Castiñeras, gran amigo mío y muy apreciado. Y por supuesto ahora a Mavi. Te saludo desde el estado de Morelos, que queda al sur de la Ciudad de México, en donde, bueno, no nos conocemos, pero desde ahora te digo que admiro el trabajo que hacen ustedes y especialmente las mujeres. Eh, Soy un poco enemigo de las pláticas de política y las guerras y todo esto. Aquí en México, desgraciadamente, no llega mucha información de lo que sucede con tanto desastre que hay en el mundo, ¿no? Pero de lo que llegamos a enterar, pues es terrible, ¿no? Es terrible. Y ya me imagino las personas como tú que están viviendo en vivo
todas estas cosas. Ahora aquí en México lo puedo mencionar, acabamos de tener un fenómeno meteorológico tremendo que fue un huracán que pegó en el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco es el más popular después de Cancún. Bueno, primero es Acapulco y luego Cancún. A las 12 del día era categoría 2 el huracán en el Pacífico y a las 12 de la noche era categoría 5. Fenómeno que nunca se había visto en casi ningún lado del mundo, ni en los tifones ni en los huracanes. Bueno, los tifones y los huracanes son lo mismo, nomás que en Asia le llaman tifón. Y destrozó verdaderamente, destrozó Acapulco, no respetó ricos ni pobres, los mejores departamentos y las mejores casas que te puedas tú imaginar quedaron hechas trizas. La acción del gobierno fue verdaderamente detestable, detestable. Este presidente que tenemos ahorita, Dios quiera que algún día se vaya de aquí con toda la runfla de bandidos que lo rodean. Conste que no me gusta hablar de política, ¿eh? Pero hemos pasado unos años tremendos con este gobierno. Y volviendo al tema de los viajeros, bueno, pues hemos andado por aquí, por allá. Soy muy aficionado a la motocicleta. Y tú no sabes, pero soy piloto aviador retirado después de haber volado 50 años en 111 países. Wow. Entonces, muchos de los lugares que mencionas, pues yo he estado ahí como turista y como tripulante, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente, Fernando, de que me den la oportunidad aquí de saludar a todos nuestros amigos. Y es el último, aparentemente es la última sesión que tenemos este año. De este año, ¿eh? Este año No nos pierdas la pista, no vaya a ser. y ya comentaremos el año que viene nuestras vacaciones. Felices Pascuas para todos ustedes. Yo voy a andar en Yukon, a ver si ahora sí puedo ver las auroras boreales. Ya fuimos a Alaska y no pudimos verlas por mal clima y por poca actividad solar. Pero ahora le tengo a mi mujer de sorpresa. Ella cree que vamos a ir a otro lado y le tengo toda una sorpresa para ir completamente a otro lado Pero diferente. ten cuidado, Juan, que esto se ve, tú ves a pocas caras aquí, pero esto se ve mucho. Estamos creciendo como la espuma. Ten mucho cuidado que le va a llegar a tu mujer. No, espero que no, porque siempre trato de guardarle la sorpresa y siempre caigo en que se va a enterar. Vale, vale. Espero que Yo no, ustedes hagan discreción y no le digan nada. no, yo no te etiqueto en Facebook, tú tranquilo. Avísame cuando ya te has ido de viaje. Muchas gracias, Juan, un placer como siempre. Gracias, Juan. Gracias, encantada, ¿eh? Y gracias. Encantado de estar con ustedes como siempre. Lo mismo. Bueno, pues vamos, nos vamos ya a China. Si no me equivoco, tú llegas, Mavi, de corresponsal a Pekín, a Asia y Pacífico en 2015. Eso es. Y en realidad pasan muchísimas cosas de las que podríamos hablar antes de hablar del coronavirus, que naturalmente hablaremos. A mí, si no te importa, y si alguien no me hace preguntas por el camino y que me corten en mi cuestionario, me gustaría empezar con algo que me resulta sumamente interesante, porque aquí hemos tenido muchos viajeros, algunos que cuentan los países que han visitado por decenas, pero yo creo que eres la primera persona que conozco que ha estado en Corea del Norte. Sí. Y me resultaría apasionante que nos hablaras un poco sobre estos viajes, que si no me equivoco han sido dos, ¿no? 2 veces, exactamente. Estuvimos en 2015 y en 2017. Viajes a los que para entrar, como podéis imaginar, tienen que invitarte, es decir, tienen que darte un visado especial, porque si no, pues es un país totalmente cerrado. Y entonces, pues ellos aprovechan o escogen fechas especiales, pues el aniversario de la muerte del padre o del abuelo, pues el día pues, del día, entonces siempre suelen hacer además un desfile militar en el que, bueno, pues enseñan toda una serie de armamento.
que bueno, siempre mi duda era si era de cartón piedra o era de verdad, ¿no? Porque realmente Corea del Norte es el país en el que no sabes hasta cierto punto si lo que estás viendo es un decorado que te han preparado, ¿no? O qué hay de verdad en todo lo que te enseñan, porque te enseñan ellos. Son viajes en los que cada periodista tiene una especie de funcionario del gobierno que te acompaña a todas las partes, es decir, excepto en la habitación cuando duermes o cuando vas al baño, ellos están contigo. Tienes un programa reglado que no te puede salir de ahí. Estás en un hotel específico alejado de la ciudad, del centro de Pyongyang, del cual no puedes salir. Las 2 veces que fuimos no nos movimos de Pyongyang. Habíamos dicho que incluso planificasen alguna visita pues a la parte rural. No le enseñan la parte rural para nada, porque claro, yo me imagino que es la parte más empobrecida y en la que es muy difícil, si realmente montan y preparan, pues montar ciertas cosas que en la ciudad pues te enseñan, ¿no? Bueno, no hay dinero, no hay, la alimentación es muy básica. Ellos raras veces te dejan hablar con las personas a pie de calle, y si hablas con ellas pues realmente notas que les pones en un compromiso, porque obviamente no te pueden decir más allá de lo que les han dicho que digas, ¿no? Yo vi un cambio en 2 o 3 años, o sea, en 2015-2017, vi un cambio de más negocios pequeñitos que habían proliferado, una mejor iluminación. Bueno, la gente seguía vistiendo igual, de marrón, de gris, muy uniformes, todos parecidos, ¿no? Y todo está sujeto a un gran misterio, ¿no? Yo me acuerdo que, lo cuento en el libro, ¿no? Nos habían dicho, nos habían citado uno de los días, en el segundo viaje, que teníamos que estar a las 5:30 de la madrugada en el hall del hotel, porque nos iban a llevar a un sitio. Nadie sabía dónde nos iba a llevar, nadie nos decía nada. Bueno, si teníamos que estar a las 5:30, a las 2:30 de la madrugada nos llamaron a todos a la habitación para decirnos que en media hora teníamos que estar abajo en la recepción, porque nos recogían. A mí no hay cosa que peor me siente que me levanten así, al orden de ar, y además, pues eso, a las 2:30 de la madrugada, porque nos habíamos acostado tarde, porque claro, una cosa que pasa con los informativos occidentales, sobre todo de Europa, con Asia, es la diferencia horaria, con lo cual, claro, tú generalmente te sueles acostar, pues yo creo que me había acostado 1 hora antes, es decir, llevaba 1 hora durmiendo prácticamente. Yo cuando no duermo, mínimamente unas 5 o 6 horas, ya no digo 8, que eso ya es un lujo, Ya me parecen pocas, pero 5 o 6 horas exactamente. es lo mínimo sindical. Tengo una niña del exorcista dentro que se me despierta, y entonces, pues bueno, bajé bastante revirada, la verdad. Y entonces, pues nada, allí unos controles exhaustivos de seguridad, nos miraron todo, nos montaron en autobús, nadie sabía hacia dónde íbamos, no había amanecido, y de repente pues nos llevaron a un barrio nuevo que habían hecho, en los cuales pues nos contaron que incluso había un cine, había tiendas, había restaurantes, claro, todo estaba cerrado a esas horas, y decíamos, pero bueno, y unos controles, seguían los controles, no podíamos bajar del autobús. Y de repente vemos a las 6 de la mañana, más o menos, hordas de gente, ¿no? que vienen vestidos con los trajes típicos, ¿no? Con instrumentos. Y entonces alguien, yo creo que era de la BBC, un periodista británico, se le ocurrió preguntar, ¿va a venir Kim Jong-un? ¿Va a venir el gran líder? ¿No? Y entonces el guía dijo, bueno, no creo y demás, ¿no? Pues bueno, efectivamente, a las 8 de la mañana ya se confirmó. Cuando venía Kim Jong-un, que fue yo la única vez que lo vi en persona, Wow. bueno, lo vi en persona, quiero decir, cerca, sonaba el himno de Corea del Norte, todo el pueblo concentrado allí, porque yo creo que estaba todo Pyongyang, pues empezó a formarse, a poner esa cara que ponen en los desfiles, que luego os cuento, ¿no? De delirio total, ¿no? Y entonces pues apareció Kim Jong-un para inaugurar esa nueva calle, ese nuevo barrio, y después pues nos dejaron ver, pues eso, las tiendas y demás.
Yo de los desfiles no me ha impresionado el armamento que han enseñado, porque es verdad que viniendo de China, en China la verdad es que los desfiles militares yo creo que son, pues, en fin, no es el ejército mayor y más disciplinado del mundo. Aquellos desfiles enfrente de Tiananmen, yo recuerdo dos, pues en fin, y con un armamento puntero bueno, que quitaba el hipo, ¿no? De misiles, última generación, de drones, en fin, ¿no? Que luego es verdad que lo sacan ahí, luego China no hace mucha gala, excepto cuando Taiwán o Estados Unidos un poco les tocan la cara, ¿no? Pero no suelen hacer mucha gala de ello. Pero ya digo, yo a mí en Corea del Norte el armamento que enseñaban, pues bueno, por mucha bomba nuclear que dice que tengan y demás, no, a mí no me impresionaba. A mí me impresionaba el desfile que iba después, que era todo el pueblo desfilando, la cara que ponían cuando pasaban delante del estrado donde estaba Kim Jong-un, ¿no? Que era una cara, yo no sabía si era de... O sea, era una cara de éxtasis, ¿no? Como te imaginas a Santa Teresa de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, perdón, o San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando decían o le estudiábamos en literatura que entraban en éxtasis, ¿no? Lo hemos visto en películas, ¿no? O sea, o alguien que se ha drogado y en fin, ¿no? Y pone los ojos. Pues eran caras realmente que no sabías si eran de miedo, si eran realmente de delirio y admiración, si las ponían, porque si no las ponían los fusilaban a la mañana siguiente, ¿no? Yo me acuerdo que siempre me preguntaba, ¿realmente esta gente es feliz? O sea, era la pregunta que yo, los dos viajes que hice, siempre a la vuelta me la hacía, ¿no? Porque era incapaz claro, de detectar o de llegar a responderla, ¿no? Ya digo, es un mundo, a mí me recordaba un poco el mito de la caverna de Platón, ¿no? O sea, las sombras que se ven y no sabes si realmente es la realidad o no es la realidad, ¿no? Bueno, luego pues toda una serie de parafernalias, no podías grabar las estatuas de Kim Jong-il y de Kim Il-sung, del padre y del abuelo, en fin, era todo un poco un mundo, pues eso, yo me acuerdo también en el primer viaje, ¿no? La verdad es que tuve un funcionario muy majo, o sea, porque al final ellos pues eran o sea, los primeros de ese eslabón que tenían un poco el corazón partido, ¿no? Porque realmente, sobre todo la prensa española, éramos majos. La verdad es que los compañeros que había de otros medios, había muy buen rollo, era gente muy maja, ¿no? Y yo creo que les caíamos bien, pues porque, fíjate, o sea, yo me acuerdo que les decíamos, pero si coméis morcilla, en España también se come morcilla, o coméis esto que también... Entonces yo me acuerdo que el funcionario que teníamos, ¿no? Que a mí nunca me corrigió, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de los compañeros de Antena 3 que estaban un poco fritos, ¿no? Porque el suyo decía, ¿y por qué habéis dicho esto en este vídeo? ¿Por qué? Porque sabían español, o sea, estaban escogidos porque, como en China, ¿no? O sea, los que te monitorizan saben idiomas, ¿no? O sea, y entonces yo me acuerdo que a mí nunca, simplemente un día me dijo, ¿por qué dices que es el país más cerrado del mundo? Y yo dije, hombre, ¿por qué lo sois? Porque solamente para entrar nos tenéis que dar un visado, no se puede llegar aquí así sin permiso, ¿no? Pero bueno, el último día, me acuerdo que ya nos estábamos yendo porque te acompañan hasta que pasas, insisto, el control del aeropuerto ya para coger el avión, no te dejan ni a sol ni a sombra hasta que no te subes en el avión. Y entonces me dice que si podía hablar conmigo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues sí, tal. Yo dije, madre, ahora será el momento en el que me dicen, yo qué sé, que me van a abrir de un expediente, yo qué sé, ¿no? Porque claro, no te imaginas. Y entonces me dice con gran misterio que si en el mundo exterior, del mundo en el que yo vivo, se ha inventado algo para... Y entonces me señala el pelo porque tenía pues como claros, o sea, calvículos, ¿no? La calvicie. Claro, y yo le digo, sí, digo, bueno, digo, hay incluso médicos especialistas y hay países en los que hacen trasplantes. Claro, o sea, ellos son los primeros que no tienen un intranet dominado para, o sea, pero no al exterior, es decir, viven en esa burbuja en la que el mundo exterior pues son o los diplomáticos o UNICEF cuando va o los periodistas extranjeros que vamos. Entonces, o las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que en el segundo viaje había una que me dijo que si le podía dejar el pintalabios que llevaba porque, pues claro, y tal. No sé, es muy curioso, ¿no? Cómo ellos nos perciben y esa cerrazón y ese país pues que sigue siendo utópico y el único que existe pues es de esa dinastía comunista cerrada y que ya no hay porque ni siquiera China es así ya, ¿no? Es increíble lo que cuentas, Pues ya me porque lo ves. esas imágenes, esas caras, sin haberlas visto en persona, en fotografía o en reportajes, sí que las he visto y a través de la pantalla lo que uno se plantea es
eso está grabado en otro momento, eso no Claro, puede ser claro. durante ese tiempo. Y sin Sí, yo me embargo, acuerdo, claro, porque te enseñaban, luego hay temáticas, o sea, cada año, o sea, quiero decir, cuando ellos organizan viajes, ¿no? Yo, por ejemplo, el primer año nos daban mucho porque estaban a punto de sacar pues, un misil nuevo y demás, ¿no? Entonces, nos llevaban a las escuelas con los niños. En todas las escuelas había una especie de maqueta de un cohete. Un cohete era un cohete, no era un misil, o sea, no era nada de... Pero todos querían ser científicos, ¿no? Y todos querían ser, entonces para llegar a desarrollar la tecnología, ¿no? Pero claro, o nos enseñaron un centro que iba a ser de Internet, claro, o sea, ujú, pero si no tienen Internet. Pero tampoco sabías, había 4 funcionarios ahí y no sabías si cuando salías de allí apagaban las luces y aquello era de cartón ya piedra. todo era así, un Nos escenario. llevaron, sí, sí, nos llevaron a un parque acuático en el que, o al que solamente podían ir funcionarios de alto rango, es decir, los del régimen más cercano, ¿no? Y entonces, bueno, eran unas instalaciones como un poco de horror y pavor, unos toboganes que daban, o sea, no sé, era todo como una especie de fantasía, sueño utópica, no sé, rara, ¿no? O sea, había momentos en el que decías, bueno, no sé si estoy en un sueño, si estoy en una pesadilla, si estoy en un mundo Tim Burton total, no lo sé, ¿no? Y ya digo, o sea, que se veían incluso, no te dejaban mirar más allá, no vaya a ser que yo que sé, que descubrieses que aquello hacías así se quitaba, ¿no? O sea, no sé, es un mundo raro realmente, sí. Bueno, yo os recuerdo ahora que vamos llegando al ecuador de nuestro encuentro con Mavi Doñate, que podéis plantear todas las preguntas que queráis, tanto pedir la vez como escribirlas en el chat, si sois más tímidos, si preferís hacerlo así. De momento, preguntas no me han puesto, pero sí comentarios de exclamación y de sorpresa, como Manuel, que escribe que te estaba escuchando, Mavi, con la boca La boca abierta. abierta. Bueno. Y yo aprovecho este momento para cambiar antes de irnos al coronavirus de Marras, que llegaremos ahí, lo dejo para el final. Vamos a saltar a otro país, nos vamos a ir a Filipinas y ahora te explico por qué. Los que sois más amigos del ciclo, os acordaréis de la primera edición y allá por septiembre del año 2021 hablábamos, bueno, sabéis, si os fijáis, yo tengo aquí, voy poniendo en la biblioteca del ciclo, pronto añadiré esta bajo la mirada del dragón despierto, pero ya tengo otros. Y aquí hablábamos hace unos años de Y soplará la Mijam, esta excelente novela de Manena Munar, y la aprovecho porque la estoy viendo aquí, que está con nosotros hoy. Mi querida Manena, bienvenida de vuelta. Hola, Fernando. Bueno, qué alegría saludarte porque ya vamos, somos como, claro, amigos somos, pero tenemos que tomarnos un café y vernos de verdad alguna vez. Sí, no coincidimos, pero Coincidimos. algún día abriremos el espectro de lo virtual. Claro que sí, pero es un placer y estoy disfrutando de esta charla con Mavi muchísimo. Te saludo a ti, saludo a Mavi, que por otro lado, pues es como, vamos, muy familiar porque yo la veo dando las noticias y me gusta mucho, además, cómo las da y vamos, lo jovial y lo sincera que es cuando cuenta lo que está pasando. Pues muchas gracias, me sonrojas un poco, la verdad. Hola, Qué amable. encantada de conocerte. Lo mismo, lo mismo. Y enhorabuena por ese libro. Manena Sí, vivió bueno, muchos años en Filipinas. Ujú. Pues sí, ¿has estado en Filipinas? he estado, pero mira, estuve 2 veces, yo creo que es el país donde menos fui Sí. de Asia, con lo cual yo creo que eres tú más indicada para hablar de Filipinas, Malena. Bueno, no Que voy a hablar de Filipinas porque quien tiene que hablar hoy eres tú. Solo te digo que es un país maravilloso y que siento muy familiar. Y luego te estaba escuchando, que es que, vamos, me he quedado embelesada escuchándote sobre lo que has hablado de Corea, de todo, pero sobre todo cuando decías que estabas estudiando, cuando estudiabas la carrera con tus amigas y pensabas si algún día estarías, porque eso me pasaba a mí de pequeña también. Yo tenía una frase que se reían mucho mis padres, que era: yo quiero estar en todas partes al mismo tiempo.
Y entonces eso es lo que me ha parecido. Y luego, por otro lado, pienso yo, ahora, vamos, aparte de escribir, pues soy periodista de viajes, entonces me dedico más que nada al turismo. Entonces es un poco como si viviéramos las dos caras de la moneda, ¿no? Porque tú vives una cara muy interesante, pero muy dura también. Y entonces yo es un poco como que me quedo con la parte de las sonrisas, lo agradable, pero vamos, que me parece, me fascinaría hacer lo otro también. Yo creo, Malena, fíjate, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Yo tengo viajes en los que digo, bueno, mi marido es fotoperiodista también y decimos desconectamos, desconectamos. Pero bueno, según a qué país vas, pues no puedes desconectar. Yo me acuerdo que nos fuimos hace años a Gambia y tuvimos muchísima suerte porque teníamos un guía local. Mohamed, que le dijimos, jo, Mohamed, estábamos en un resort, estábamos en de estos que tienes la playa al lado. Bueno, fuimos la primera tarde cuando llegamos a darnos un baño y ya pasamos de aquel resort y lo que dijimos a Mohamed, enséñanos la Gambia, pero enséñanos la Gambia real. Bueno, pues la Gambia real nos llevó a un vertedero donde trabajaban niños. Nos llevó a poblados, pues bueno, donde acabamos porque se añadió una chica que también venía, estaba en el hotel que era enfermera, pues curando a 2 niños que se habían quemado. Es decir, al final yo creo que un poco se pueden ver las dos realidades, ¿no? Y es apasionante también conocer, pues bueno, esa parte. Yo no diría que es duro cuando tienes que. A mí lo que se me hace duro es cuando dices, jo, voy a trabajar porque ha habido una catástrofe y llego sin dormir en el avión durante toda una noche y ya me tengo que poner a crear esos nervios, ¿no? De sacar un reportaje sí, a contrarreloj, ¿no? Pues que tienes que sacar historias. Eso realmente es un poco lo más duro, ¿no? Pero una vez Estresante. que pasa, exactamente, una vez que pasa ese estrés, esa espada de Damocles de que, oye, el telediario va a las 3 y tenemos que hacer el vídeo y mandarlo, bueno, incluso ese primer empentón, porque cuando tú llegas a un sitio y estás, o sea, el primer día es, el segundo día, ya el tercer día empiezas a disfrutar. Es más, es como una sensación de que las historias salen solas, de que, bueno, pues de que ya te has hecho a un horario o a un, no sé, o a un entorno, ya sabes que moverte de aquí a aquí te cuesta tanto, ya has contratado, ya has encontrado un local que te traduce si no hablas el idioma, pero y además te ayuda pues todo lo que es la infraestructura, ¿no? Y luego pues están los viajes de vacaciones que ya digo, buscas eso, por supuesto, relajarte. No, pero yo me refería, aparte de todo, hombre, lo que has dicho es verdad y también es verdad que llega un momento, a mí me pasa como que tú vas acumulando todo y de repente sale como si tuvieras un duendecito dentro de ti que te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? No, pero que también, o sea, a que ves una parte de la vida, evidentemente, por tu tipo de periodismo, muy interesante, puedes tener criterio, que eso me parece tremendo, vamos, me parece tremendamente interesante, puedes tener criterio sobre lo que realmente están pasando en los sitios. Porque quien da las noticias eres tú, pero me refería duro a que ves situaciones de gente viviendo de forma muy dura. Fíjate, yo creo, o sea, yo creo que es un poco la magia del periodismo, ¿no? Ver esas otras realidades. Yo estoy en un sitio ahora viviendo, como sabéis, París es una ciudad, pues bueno, preciosa, ¿no? Pero yo os diría que las veces que más he disfrutado ha sido cuando he ido a un barrio periférico, no banlieue, que se llaman aquí, ¿no? O cuando me he ido a Calais a ver toda el drama de la migración. Esta noche llevo un reportaje, ¿no? Si no se cae, porque nunca se sabe. Llevo un reportaje sobre, bueno, pues un grupo de sin papeles que está malviviendo en París, a la vez que hace una especie de poblado piquete frente a una empresa que los han estado explotando sin papeles porque no los han regularizado. Es decir, a mí esa parte, o sea, más allá del Sena, más allá de la Guy Eso es interesante, claro. Exactamente, me gusta, ¿no? Lo que hay detrás de esto, que todas las ciudades lo tienen, ¿no? Los pobres que duermen en la calle. O sea, nuestro occidente o nuestra Europa está, la verdad, que para cogerla con pinzas. O sea, quiero decir con pinzas totalmente. Por eso que te decía que tienes la oportunidad de vivir de primera mano
pues muchas realidades que hacen una realidad total y de la que pues no se sabe o no se sabe, pero que son, como dirías tú, Europa está para cogerla con pinzas. Exactamente, ¿no? Sí, 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 eso me pasó a mí en Filipinas también. De hecho, el último libro que escribí, que se llama Todos los caminos llevan a Filipinas, son la historia de 20 mujeres que han hecho proyectos solidarios por el país. qué Y bueno. entonces va desde Bueno. ONGs hasta misioneros, actrices, científicas, ingenieros. Había una que me encantaba, que era una chica ingeniero agrónomo que estaba diciendo, enseñándole a las mujeres cómo cultivar su pedacito de tierra para que diera lo más posible, ¿no? Entonces, en esas realidades, claro, te encuentras de todo, mujeres, vamos, y personas maravillosas que viven de formas que nunca hubieras sabido si no estás allí. Claro, claro, espera, vamos a contestar que dice alguien, ¿dónde podemos ver ese reportaje? Estoy buscándolo ahora mismo. En cuanto lo tenga, Pero lo... el que se emite esta noche, ¿o cuál? ¿Dónde podemos ver ese reportaje de Mavi? Me encanta. ¿De cuál? Ah, claro, es en televisión española, ¿no? En el telediario esta En el noche, en la telediario. 1, exactamente. Pues Malena, me ha apuntado el título del libro, ¿eh? O sea que lo Bueno, voy a leer. no Sí. quiero entretenerte más. Entonces, decirte que, bueno, que me ha encantado hablar contigo, conocerte virtualmente y que te sigo en televisión siempre. Pues muchísimas gracias. ¿Tú dónde vives? ¿En Lisboa también? O... No, yo vivo en Madrid, lo que pasa es que Ah, yo no paro. De hecho, ahora mismo estoy hablando contigo desde Inglaterra, del condado de Norfolk, que es muy fíjate, bonito, fíjate. porque bueno, ya te digo, me dedico al periodismo de viaje y estoy pues todo el día de la ceca a la meca. Claro, claro. Pues Sí. Doy encantadísima, fe de eso, Malena. ¿eh? De Encantada. eso doy fe, porque siempre que paso por Madrid, le escribo y me dice, no, estoy aquí, no, estoy allá. Y es muy difícil ver a Manena personalmente. Pero llegará, llegará. Llegar a ese día. Muchas gracias, Manena, un placer Gracias, como Muchas Malena. siempre. Un gracias a abrazo y vosotros. encantada. Encantada, Fernando. Gracias. Pues saltamos de Corea del Norte a Filipinas y de Filipinas a China y concretamente a un mes y a un año concreto que es enero del año 2020, un mes histórico para ti como periodista, pero en este caso no solo para ti, sino un mes en el cual se inicia un cambio que afecta a toda la humanidad. Vosotros os movéis de Pekín, de donde estaba la corresponsalía, a la provincia que está al sur de Hubei, donde se encontraba Wuhan, pero en esta primera ocasión ni siquiera conseguís entrar en Wuhan porque ya está cerrado. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia incipiente con el COVID-19. Pues mira, yo me acuerdo que en las Navidades, pues eso, cambio del año de 2019 a 2020, yo ya me había ido de Pekín con unos flasazos que salían, porque en China es verdad que la información no fluye de forma fácil, pero llegaban ondas, la tele pública sacaba algo, ¿no? Como que había una neumonía rara en un pueblo que se llamaba Wuhan, ¿no? Pero bueno, que la neumonía, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Una especie de... Sí, de neumonía, no sé cómo la llamaban exactamente, pero bueno, me acuerdo que estando en España, en Zaragoza concretamente, el Heraldo de Aragón sacaba como un brevecillo también, ¿no? Ujú. Pues una tal cual, y yo me acuerdo que dije, jo, no sé, me dio el pálpito, dije, bueno, espero que tengan transparencia y que esto no se convierta en, o que no sea una epidemia y así me fui, me acuerdo, y realmente cuando llegamos, pues sí, seguían esos rumores, pues que era una especie de neumonía, que era una especie, bueno, pues que había gente que moría, la relacionaban con el SARS sí, de 2000, de 2005. Bueno, había una especie de rumorología que algo sucedía, pero bueno, luego nos dimos cuenta que siempre tenemos en la cabeza como que China es, pues bueno, alguien manda mucho, que es el presidente Xi Jinping, ¿no? Y todos le obedecen. Bueno, pues luego te das cuenta, o bueno, ya nos habíamos dado cuenta de eso de todas formas,
que allí cada provincia pues tiene sus jefes y entonces pues bueno, cada jefe hace pues de su capa un sayo, muchas veces la información no fluye y entonces no se sabía realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, tocaba el Año Nuevo Chino. Se permitió porque realmente o no tenía información el gobierno central o no lo quisieron dar la gravedad que tenían, permitieron todo el éxodo masivo de chinos que se mueven durante esas vacaciones que son las más importantes para los chinos durante todo el año, el gran éxodo de chinos que van de las ciudades a sus pueblos y que incluso salen al exterior, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, pues el día 20 de enero de 2020 nos montamos en un tren para hacer ese reportaje, en un tren que además yo siempre pedía a mi productora, decía, no quiero un tren de alta velocidad limpio como los que hay en España, no quiero el tren de la gente más humilde, que tarda 20 horas, que va gente de pie atravesando toda China para llegar pues con el pato laqueado y la comida al otro extremo de China, ¿no? Y que vas realmente, como se dice coloquialmente, como piojo en costura en ese tren, ¿no? Para hacer el reportaje. Cuenta hasta qué punto o no lo sabían o no valoraban, insisto, la gravedad del tema. Todos los grandes saltos, el primer ministro que ha muerto recientemente, Li Keqiang, y algunos otros hicieron en el Palacio del Pueblo una especie de recepción con diplomáticos, lo sé porque hubo diplomáticos españoles que estuvieron, el embajador y demás, ¿no? Allí nadie llevaba mascarilla, en fin, se hablaban pues de una distancia corta. Y esto fue pues un 20-21 de enero. El 23 de enero, 2 días después, fue cuando ya se da un golpe en la mesa, porque están ya diciendo que hay muchos muertos, que incluso hay un médico que ha avisado de que esto era algo grave y que, bueno, lejos además de no creerle, de castigarle, diciendo que había sido pues un bulo que había lanzado, muere, ¿vale?, contagiado. Y entonces el 23 de enero de 2020 es cuando se toma la decisión de cerrar toda la provincia, ¿vale?, que es como España entera, para que os hagáis, y además aportaba, yo creo que era una provincia, Hubei, que aportaba hasta el 7-8% del Producto Interior Bruto de todo el país, y que los ciudadanos de Wuhan, que es la capital de esa provincia, no salgan de casa, ¿vale? Fue el famoso confinamiento que duró 76 días, o sea que fue como tremendo. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, tenemos que ir hacia allí, o sea, quiero decir, si no podemos entrar porque hay un cierre, por lo menos acercarnos a la frontera, es decir, a la provincia, esto es como más próxima, ¿no? Para, pues eso, es como si han cerrado Cataluña y te vas a la provincia de la Franja, ¿no? Ahí con Lérida, ¿no? O sea, es decir, al límite que más podamos para poder un poco contar lo que hay. Efectivamente, no pudimos entrar, pero ya todo lo que vimos era pues de una imagen pues muy distópica, ¿no? Controles de carreteras en los que personas vestidas con los EPIs de arriba abajo pues tomaban temperaturas, no te dejaban pasar, te hacían desinfectarte de arriba abajo con una especie de sulfatadoras que llevaban, los hoteles estaban completamente vacíos, nadie salía de casa, pues la gente se empezó a encerrar porque esta es otra, o sea, había un miedo total. Ellos siempre decían que con la gripe aviar que se había generado en Hong Kong años atrás, las autoridades no se lo habían tomado en serio y la gente moría, y entonces los propios chinos en Pekín, por ejemplo, no fue obligatorio confinarse, pero la gente se metió en sus casas. Entonces eran también esas imágenes que veíamos pues de avenidas, porque en Pekín si algo hay es que hay determinadas calles que te llevan ellos, o sea, quiero decir que es una masa de gente tan grande que tú andas y realmente vas... pues eso, perdida en una masa de gente que te lleva, ¿no? Los olores, Pekín es una ciudad que huele a comidas, que huele, porque hay mucho puesto callejero, bueno, pues todo eso de repente había desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Wuhan cuando se abrió, cuando la empezaron a abrir, pues en abril, esto fue en enero, fue en abril, marzo-abril, cuando la abrieron, y entonces pudimos coger un tren y entonces, pues bueno, asistimos a ese final del confinamiento
por escalas, ¿vale? Marcaban los barrios en los que había todavía algún enfermo, veíamos todavía cómo habían puesto esas vallas cercando totalmente las casas y no se podía, y que ya las estaban derribando, gente con verdaderamente problemas psicológicos porque había estado 76 días encerrados en casa. Es decir, fue muy duro, muy tremendo. Esa alegría que daba la gente que salía y que aprovechaban 2 horas que podían salir para tomar un café con su madre o con una amiga, les sabía, pues os podéis imaginar, bueno, pues todo eso lo que vivimos después, o vivisteis vosotros aquí, yo no lo viví allí, pero también en España lo vivisteis cuando se empezó a poder salir, ¿no? O cuando el día que lo que pasa que en España fue de golpe y allí era de forma gradual. Había barrios que si no había ningún enfermo podían salir, te daban un salvoconducto para salir 2 horas, 4 horas, en fin, entonces era un desconfinamiento que fue gradual. Empezaron también a hacer los famosos test, ¿no? Que testaron a toda la población, una ciudad que tenía como 12 millones de población, porque allí los pueblos, todo es muy relativo, son de 12 millones a 11 millones de habitantes, que los testaron en 2 días, 3 días. Se empezó a probar la vacuna en esa población, aunque no se decía, ¿no? O sea, no se decía abiertamente, pero había gente, funcionarios, gente que viajaba, que se habían puesto esa vacuna, ¿no? La vacuna china que estaba entonces en experimentación. Es decir, que fue pues todo lo que vimos, y luego también exactamente cómo fue progresando toda la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo en Pekín al principio que te daban un papel, porque no se podía salir, luego prohibieron pues eso, reuniones en las casas, te daban un papel como que pertenecías a ese barrio o a esa casa, y entonces solamente con ese salvoconducto podías pasar. Después aquel papel se convirtió en un código QR que llevábamos en el móvil y que había que pasarlo si ibas a un restaurante. O sea, yo al día ese código QR, claro, en un día normal lo pasabas hasta 20 veces. Salías de tu barrio, ibas a comprar, ibas a tomar un café, entrabas en la oficina, a la entrada se llamaban compound, de la urbanización donde teníamos la oficina, también tenías que tal, salías a comer, salías a tomar un café con una amiga, volvías a casa, volvías otra vez. Es decir, el código QR constantemente, y era un código QR que además dejaba rastro de donde habías estado y te daba, pues bueno, saltaba si tenías, no sé cómo lo hacían, algún tipo de décimas de fiebre. Bueno, la tecnología más, ya digo, Black Mirror, pues al servicio de, pues eso, de los mandatarios y del pueblo, pues bueno, que estaba totalmente controlado. La vuelta a Wuhan, la cuento en el libro, también fue algo como, bueno, los que iban delante, porque para salir de Wuhan tenías que coger un tren en el que no había suficientes plazas, entonces tenías que sacar también por un procedimiento muy complicado una plaza. Entonces los periodistas españoles iban volviendo y los que iban volviendo nos decían, yo fui la última a salir de Wuhan, y todos me decían, no vas a olvidar el viaje de vuelta en tu vida, ¿no? Y efectivamente el viaje de vuelta fue kafkiano. O sea, la llegada a Pekín, los controles, tenías que pasar hasta 3 controles, te metían en un autobús y te distribuían por barrios, y después tuvimos que guardar cuarentena durante 14 días sin salir de casa para nada, con un sensor en la puerta de movimiento que si mínimamente salías un poco a dejar la basura un paso más allá de tu puerta, avisaba al comité del barrio del Partido Comunista Chino y te deportaban bajo una multa tremenda. A los chinos los metían en la cárcel, a mí me hubiesen deportado, ¿no? Entonces era todo, llamabas, teníamos un teléfono en el que tenías que decir todos los días la temperatura corporal y si habías tenido síntomas. Llamabas porque decías, si dejabas la basura tenías que llamar al de tu urbanización para decir que habías dejado la basura y que la sacasen. Yo me acuerdo que pedíamos comida o pedía comida, y entonces yo miraba por la mirilla como un hombre totalmente vestido de blanco te dejaba las bolsas y antes de que abriese salía corriendo, o sea, como si realmente estuvieses apestada. En fin, era todo como al 13 día de la cuarentena que acababa, me vino a buscar un señor con una moto para llevarme al centro sanitario más próximo para hacerme un test, para ver si, porque claro, al día siguiente acababa la cuarentena, pero si hubiese estado enferma o si hubiese dado positivo, pues no hubiese salido. En fin, era todo como entre pues lo que es la China
más rudimentaria, ¿no? Pues ese funcionario que me venía a buscar con la moto que decía, sígueme, sígueme, que yo iba corriendo después de 14 días sin andar, que era como, o 13 días sin andar, era como que no podía seguirlo, ¿no? Que no me llegaba el aire, ¿no? Corriendo por aquellas calles hasta la Te quedabas sin oxígeno, claro. Claro, es que es eso, ¿no? Pues la cosa más rudimentaria junto con la cosa más tecnológica y más, ya digo, o sea, de película de ciencia ficción realmente. Y supongo que a nivel profesional también, cada vez que queríais salir y hacer estos reportajes Fue horrible. era muy complicado, ¿no? A nivel profesional era en fin, hacíamos apuestas, el cámara y la traductora y yo, en contabilizar en cuanto aparecía la policía a retirarnos del sitio donde estábamos, ¿no? Hasta los propios vecinos llamaban para decir que había pues, un grupo de periodistas, porque además éramos extranjeros, pues daban por hecho que contábamos lo peor de lo peor. Y entonces, pues bueno, ya llegaba la policía, te retenían, hasta que llegaba pues la de inmigración a decir que efectivamente tus papeles estaban en regla, con lo cual pues tenías que actuar rápido porque, en fin, cuando llegamos a Wuhan, los 2 o 3 primeros días, estábamos todos en un hotel que era, bueno, era pues creo que era un Sheraton, pero es que era el único que estaba abierto, o sea, no era porque era, entonces ahí estábamos toda la prensa internacional. Entonces, los 2 primeros días yo me acuerdo que fueron muy de libertad, entre comillas, porque hacíamos nuestros temas, salíamos con dificultades, porque pues eso, había barrios en los que no te recibían nada bien, qué venís a hacer aquí y demás, pero bueno, a la traductora china la llamaban desde traidora a todo tipo de lindezas. Pero luego ya se enteraron que los periodistas internacionales estábamos en la ciudad y entonces se formó un comité del Partido Comunista Chino para los periodistas y entonces se convirtió aquello en Corea del Norte, es decir, eran ellos los que te marcaban, organizaban como Malena, pues excursiones, por así decirlo, ¿no? Excursiones informativas. Hombre, estuvo bien porque nos llevaron al hospital que levantaron en 10 días, en fin, incluyeron cosas que a lo mejor es verdad que por tu cuenta, porque estaba lejos, porque tal, no lo hubieses podido hacer, pero claro, yo me acuerdo que llegabas, ¿no? Y en cuanto hacías una pregunta un poco, pues, complicada o delicada a un médico que había, pues ya llegaba el funcionario y te decía, bueno, venga, que nos tenemos que ir a otro sitio y tal, ¿no? Entonces ya te dejaban sin respuesta, ¿no? Bueno, pues era así, ¿no? O sea, que era difícil, pero también es verdad que cada cosa que sacabas, como era un reto, era muy satisfactorio, ¿no? Pero ya digo, vivimos momentos, yo me acuerdo un día que, por ejemplo, había habido un brote nuevo, habían pasado ya meses, pero había habido un brote nuevo en Pekín que había surgido en un mercado, de nuevo, ¿vale? En Wuhan fue en un mercado, se decía, o al menos se manifestó allí por tal, pues en Pekín otro mercado y que decían pues que había sido marisco también, bueno, pues fuimos a aquel mercado que también pues cerraron, ¿no? Pero de repente, casualmente nos encontramos y vimos desde el coche pues toda una serie que es cuando empezaban a hacer las PCRs, todo un barrio haciendo fila en Pekín para hacer PCRs. Y yo dije, ostras, esto es una historia, esto es maravilloso, porque claro, nadie lo tenía, lo habíamos descubierto de casualidad y dijimos, para y vamos. Bueno, pues en fin, o sea, 2 minutos tardamos allí, vino la policía, nos retuvieron, nos quitaron la documentación, no había manera de explicarles. Yo le decía a la traductora, dile que esto es positivo, que ojalá en España pudiésemos hacer esto, ¿no? O sea, que lo vamos a contar en positivo, que son la leche, que pueden testar a todo un barrio, o sea, y que los resultados los tienen, o sea, que esto es maravilloso, todo lo contrario, no es negativo. No hubo manera. Me acuerdo que aquel día fue el día que puse un tuit que se hizo viral, que yo de verdad que puse algo así como estoy harta, cansada, aburrida, ¿no? Y se hizo viral, yo no lo pretendí, pero es que ya fue como un decir, ya no puedo más, o sea, quiero decir, es que ya no sé... no sé, ¿no?, qué hacer para convencerles que no siempre contamos lo malo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que los médicos tenían prohibido bajo cárcel hablar de cómo trataban el coronavirus, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando llegó a España,
toda mi obsesión era decir, ¿cómo lo están curando en China? Por si puede ayudar, claro. O sea, decía, joder, ¿qué aplican? ¿Qué tal? En España no saben nada, excepto que los tienen que poner boca abajo. Allí era el secretismo total o sea, solamente te vendían que los trataban con medicina tradicional china. Bueno, o sea, fue el momento de publicitar, entonces te llevaban a clínicas de medicina tradicional china, de hierbas, de polvos y de cosas. Yo decía, ya, pero aparte de esto, ¿aplicáis algo más? No había manera. Entonces llegó un momento en que los médicos no podían hablar bajo pena de cárcel de cómo estaban tratando el coronavirus, qué aplicaban, qué dejaban de aplicar, ¿no? O sea, era el secretismo total, pero total. Entonces, claro, era muy decir, jo, o sea, sería maravilloso porque claro, luego te das cuenta o te contaban, ¿no? Por boca de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya pasaron el periodo de ingenuidad, ¿no? Pues claro, te contaban, es que han debido borrar cosas, esto fue, pues eso, o sea, nunca sabremos si salió de un laboratorio, si esto fue un accidente, si fue realmente que salió y mutó en un animal y el origen es natural, es decir, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero mientras tanto, todo el aparato de la propaganda china era los periodistas occidentales son los malos, cuando realmente luego dieron la vuelta al relato, esto ha venido de fuera. O sea, luego dieron la vuelta al relato y estuvieron durante meses diciendo que encontraban trazas de coronavirus en los congelados que venían de todas las partes del mundo y que con lo cual el coronavirus podía haber llegado de fuera de China, ¿no? Quien maneja el relato ya lo sabemos, o quien domina el relato domina el poder. Y entonces era todo un desvarío de decir, bueno, pero qué desfachatez es esta, ¿no? Entonces, bueno, fue la verdad un periodo muy, muy intenso, muy interesante, de difícil cobertura, pero que lo poco que podíamos tener realmente pues era muy valioso. Eso que comentabas de Twitter, también te afectó en alguna situación a los comentarios que tú podías hacer a nivel Bueno, a ver, sanitario. vivimos en un mundo, y esto ya lo sabéis, y yo esto lo viví en China, pero luego lo hemos vivido con la guerra de Ucrania, la invasión rusa, y lo estamos viviendo ahora con Oriente Próximo, con Gaza y con Cisjordania y con Israel, ¿no? Todos los sistemas y todos los gobiernos tienen, yo le llamo en el libro los lobos diplomáticos, ¿no? Los world warriors, los guerreros lobos, ¿no? Y vivimos en un mundo que está en el que las redes sociales son un arma también de información y de desinformación. Con lo cual hay toda una serie de diplomáticos, estos los más preparados a los menos preparados, que son las granjas de bots, que son robots, como sabéis, que disparan desinformación, que disparan descalificaciones, que disparan el relato que a ellos les interesa que realmente triunfe, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo despertaba los odios de los pro-comunistas y los odios de los contrarios. Es decir, tan pronto escribía al dictado de la CIA como dictaba al dictado del Partido Comunista Chino. O sea, en un día, o sea, entonces yo decía, bueno, que se aclaren, o sea, o soy pro-yanqui o soy pro Partido Comunista Chino, ¿no? Porque claro, la verdad duele a unos y a otros cuando realmente, en fin, ¿no? O sea, entonces es verdad que ponías tweets que levantaban pues ampollas en un lado o en el otro. Yo cuando puse además ese tweet, sí, y lo cuento en el libro, ¿no? Yo estoy muy agradecida porque es verdad que China son como todos los países, existen los grises y los matices, es decir, nada es blanco, nada es negro. Yo realmente he dejado amigos, es un país en el que fui feliz a pesar de todo y en el que realmente a mí me gustaría volver si me diesen un visado, ¿no? Pero luego, claro, obviamente, y que tiene sus luces, por supuesto que sí, pero luego también tiene sus sombras, ¿no? Y es verdad que el Partido Comunista Chino ha sacado de la pobreza pues a un país que tiene 1.400 millones de chinos, ¿vale? De una población que después bueno, de momento es la más poblada, no sé si Rusia ya está ahí, la ha pasado ya, pero vamos, están a la par, ha sido el más poblado del mundo en las últimas décadas, pero luego también tiene sus sombras y tiene un aparataje muy siniestro con, en fin, pues con gente que desaparece, si realmente
pues, contraria al régimen. O sea, los propios chinos son los que lo pasan mal, no los extranjeros. Los extranjeros, como mucho, nos retiran el visado y nos devuelven a nuestro país de origen y punto, ¿no? Y muchas veces, además, depende de las relaciones que tenga tu país con ese gobierno. España no es un país que esté catalogado para China como problemático ni belicoso, no somos Estados Unidos, no somos Australia, no somos Reino Unido, ¿no? Somos España, un país pequeño que acoge a chinos, que además pues tienen una cultura que admiran y que nunca nos hemos metido en follones con ellos, excepto aquel capítulo puntual del Tíbet, ¿no? De la Audiencia Nacional, que se metieron ahí, o hay un punto de inflexión, ¿no? Pero por lo demás no les tocamos las narices, con lo cual somos un país amigo, y a los periodistas españoles, pues como mucho, pues bueno, nos llamaban a tomar el té, que se llama, ¿no? Y entonces nos decían, esto que has publicado, pero no pasaba de ahí. El día que yo puse ese tuit, que me disperso mucho, y soy muy rollera, nosotros teníamos a la persona de exteriores que llevaba la prensa francesa y española. Era un funcionario que obviamente hablaba español y francés, ¿no? Y yo le estaré eternamente agradecida porque a mí me ayudó mucho. Me ayudó en el sentido de a descubrir matices, a descubrir grises. Y el día que yo puse ese tuit, bueno, yo al día siguiente le llamé para una cosa que le tenía que pedir. Y me dijo, hombre, doña Mavi, ¿qué tal está? Y digo, bueno, digo, yo bien, digo, ¿y tú? Y entonces me dice, bueno, yo estoy cansado, agotado, aburrido. Y entonces me leyó, o sea, todo lo que yo había escrito en el tuit y dije, Dios mío. Ups, Y qué entonces, matraca, me. sí, yo dije, en este momento dije, ay madre, ¿no? Y sin embargo me dijo, ¿dónde le pasó a usted esto? ¿A qué hora? ¿Qué tal? ¿Dónde? Entonces le conté, dijo, ay, dice, es que por más que decimos a la policía, que en fin, ¿no? que les deje trabajar, yo le decía, mira, es que además de verdad, yo iba a contar, o sea, porque esto ojalá se pudiese hacer en España, que están empezando pues con las PCRs, joder, y decir que pueden testar y cómo se hace y tal, digo, me parece que es una información de servicio público muy útil para nuestros conciudadanos, o sea, no lo hacía en plan mal, todo lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre era como una especie de enlace en positivo, ¿no? Y de hecho yo siempre contaré, ¿no? El día que yo hice mi fiesta de despedida vino con otro funcionario, porque no pueden ir solos, ¿no? Por si acaso pero vino, ¿no? Entonces, yo siempre agradeceré, yo le daba mucho la murga, también es verdad que en los 6 años que estuve, al principio eran más abiertos y después hacían oídos sordos, ¿no? Porque al principio decían, jo, nosotros leemos muchas veces el New York Times para enterarnos de lo que pasa en nuestro país, y ya en 2020 los echaron a todos los estadounidenses, les quitaron el visado, no había prensa norteamericana. Y entonces era todo lo que publicaban, era una sarta de mentiras, ¿no? O yo les decía, o le decía a él, ¿no? Al principio, jo, mira, tenéis que, ese Partido Comunista Chino, es una, joder, hay en fin, una caterva de jóvenes, ¿no? Que estéis muy preparados, que tenéis cabeza, hostia, tenéis que darle un giro a esto, porque obviamente yo no les hablaba quién soy yo para imponer democracia, no, o sea, yo no iba por ahí, ¿no? O sea, cada país tiene y bueno, aquí la europea o la españolita que viene a hablarles de democracia occidental con todos nuestros pecados, esto no es, ¿no? Pero sí que le decía, dentro de este sistema que tenéis, hay una serie, vosotros estáis muy preparados, os tenéis que abrir un poco más, esto no sé qué, ¿no? Al principio me escuchaba, luego yo no sé si me escuchaba, pero desde luego no se me movía ni un músculo de la cara y parecía que no me escuchaba, pero yo se lo decía igual, ¿no? Nunca tuve de verdad ningún problema, a pesar de que, y yo además creo que si te estás leyendo el libro, Fernando, el libro no es una venganza de la corresponsal que cuando ha salido fuera cuenta todo, no. Yo hice piezas críticas y es en la línea del libro que he escrito, es decir, contar lo que a mí me gustaba de China, que yo es un país que realmente recomiendo para que viajéis el día que podáis ir encarecidamente porque es apasionante, pero también contaba pues, las cosas que realmente a mí me parecían muy terribles, ¿no? Y bueno, y la actualidad política pues era la que era, con 2 países y una situación tan polarizada, Estados Unidos, con una guerra comercial que vivimos y que, bueno, también Estados Unidos tiene lo suyo, obviamente, ¿no? Voy a abrir un paréntesis en las preguntas que todavía me gustaría hacerte para actualizarnos un poco en lo que ha ido llegando a través del chat mientras charlábamos tú y yo. Bueno, una vez más, un comentario aquí sin pregunta. Lo cuentas, te dice Manena.
que ya no ha querido hablar, pero lo ha escrito. Lo cuentas con tanta pasión y viveza que nos lo haces vivir contigo. Y Gracias. bueno, te transmito eso. Y después de otra amiga habitual del ciclo, Lorena, dice lo siguiente, que leo textualmente. Gracias por tu generosidad en contarnos los matices y los colores que no se ven en los pocos minutos de televisión. Estoy segura de que son infinitas las historias que se quedan sin contar cuando te marchas de un lugar que empiezas a conocer profundamente y que no son siempre las que dicta la tiranía de la actualidad y la agenda mediática. Imagino que para eso están otros canales fuera de lo estrictamente corporativo o empresarial, donde lógicamente no cabe todo. Se canalizan, por ejemplo, a través del libro del que hoy hablamos. Y aquí viene la pregunta. ¿Puedes destacar de esas alguna historia a la que le tengas ganas informativamente y que consideres que te ha quedado pendiente a lo largo del tiempo y del mundo? Bueno, pues mira, de Perú yo creo que tendría que también exactamente escribir algo, ¿no? O sea, porque Ujú, fueron muchos las personas que conocí. Realmente me di cuenta, tú que has estado, Fernando, que el realismo mágico ujú, existe. O sea, quiero decir, yo me acuerdo que con 13 años me leí 100 años de soledad, ¿no? Y me quedé impregnada de ese realismo mágico y de ese mundo, ¿no? que se vive en Latinoamérica. Y cuando llegué a Perú me di cuenta que eso existía, que es que está a la orden del día y que es una manera de ver la vida y de contarla, ¿no? Como decía Compay Segundo, como era, en el Caribe se vive como se escribe, ¿no? Pues, ujú. pues es que es un poco eso, ¿no? O sea, toda esa realidad. Entonces yo creo que de Perú sí que puede ser que en el futuro arme alguna historia. Y luego hay historias bueno, que me dejé en Asia, no solamente en China, ¿no? Que me llegaron al alma por cosas que vi, bueno, por lo extraordinario. Yo me acuerdo aquella historia tan bonita que me quedé con ella y además porque fue una cobertura preciosa, que fue el rescate de los 13 niños, no sé si os acordáis, de la cueva en Tailandia, que íbamos hechos polvo imaginándonos lo peor y al final fue una historia preciosa que los sacaron, pues bueno, aunaba todo, ¿no? Aunaba que eran críos, aunaba que era pues fútbol y deporte, aunaba una colaboración internacional de buzos que habían llegado, había un español, me acuerdo, ¿no? Tailandia, que la gente es amorosísima, ¿no? Lo siguiente y que todos están por ayudarte y que fueron unos días pues maravillosos, perdidos ahí en ese norte de Tailandia, en la selva, ¿no? Que nos llovía y que, en fin, y que lo que había escrito en el papel se me borraba y decía, bueno, esto es, pero que fue maravilloso. Entonces, Camboya, ¿no? O sea, yo en Camboya no estuve trabajando, para televisión estuve de turista, ¿no? Y me asombró muchísimo toda la historia de los Jemeres Rojos, el Museo del Horror aquel, ¿no? De Pol Pot, pero luego historias más personales, de ver pobreza, pero pobreza bella, ¿no? En el sentido de no sé, de dignificar unas situaciones tremendas de los más pobres del país, ¿no? Porque Camboya en este momento es un poco el vertedero de Asia, ¿no? Incluso toda la parte que había en Tailandia de turismo sexual se ha pasado a Camboya y es terrible. En fin, yo creo que da para mucho y que, bueno, y que ahora estoy con otra historia y que me lleva también con otro libro más tiempo y que no tiene nada que ver, pero volveré un poco a ese pasado y a exactamente, a esas coberturas que como dice esta oyente, esta amiga, pues se te quedan ahí, ¿no? Y que no las puedes contar, que no caben en el minuto y que además, pues bueno, te exigen otro formato porque tienes que poner más de ti, ¿no? Incluso. Pues muchas gracias por tu pregunta, Lorena, y a los demás os recuerdo que nos quedan 10 minutitos, poquito tiempo, así que yo voy a seleccionar una pregunta de las muchas que le quería hacer a Mavi, pero si queréis preguntar algo más, todavía estáis a tiempo. Yo quería hablar, Mavi, de la parte personal, en el sentido de que, bueno, cuando el público ve a un corresponsal, eh, estoy pensando estos días, cada vez que vemos a los compañeros en Cisjordania, en Israel,
casi simplemente me da la impresión de que la mayor parte del público ve una cara que te cuenta una historia y nos olvidamos y se olvidan o no tienen en cuenta o no se hacen preguntas sobre qué hay detrás de esa persona individual que ha ido ahí a contar esa historia, cómo estará sufriendo su familia, aunque en teoría como periodista tenga que haber una protección. ¿Cómo lleva tu familia el tipo de vida que has elegido, que te gusta, que te hace feliz? ¿Cómo se sienten tus padres con esto? ¿Qué tal lo llevan? Bueno, yo creo que desde siempre, no sé, yo era muy desprendida, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que me mandaron a campamentos con 8 o 9 años Ajá. y yo era como todas las niñas en la tienda de campaña, como que echaban de menos a sus padres y yo la verdad es que estaba feliz, ¿no? O sea, que porque era un poco como... Entonces yo creo que eso se lo he transmitido a ellos también, ¿no? Un poco esa independencia. Bueno, yo me fui a estudiar fuera, realmente volví a Zaragoza un año, pero ya después me marché a Madrid. Y entonces, bueno, han sabido, somos 3 hermanos y mis 2 hermanos que me siguen son todo lo contrario. Entonces yo creo que ellos, que nos conocen, porque son padres, ¿no? Han visto desde siempre que bueno, pues que a mí lo que me hace feliz realmente es pues estar en situaciones que son extraordinarias. Bueno, ahora están más tranquilos, porque aquí la verdad es que en París, excepto cuando las grandes manifestaciones, ¿no? de hace unos meses, bueno, pues están más tranquilos. Pero yo creo que ellos están acostumbrados porque creo que aplican eso de que a pesar de que nosotros lo estamos pasando mal, si tú eres feliz, nosotros también somos felices, ¿no? O sea, elige lo que quieres, ¿no? Y en eso he tenido, la verdad, una suerte tremenda, ¿no? No tengo hijos, tengo un marido que es de la profesión, con lo cual es el primero que a veces cuando me lo pienso es el que me empuja, ¿no? Me dice, claro que sí, vete, hazlo porque te va a gustar y demás, ¿no? Y luego, pues es verdad que la parte personal, bueno, yo, ya que has nombrado a los compañeros, quiero felicitarles porque también es verdad que tanto los que han estado en Ucrania como ahora en Gaza y en Israel están haciendo un trabajo de 10 y son magníficos y maravillosos los compañeros de televisión española, ¿no? Por supuesto también de otras cadenas, pero como soy de televisión española, pues tiro para casa y barro para casa y están haciendo un trabajo fantástico. Y hombre, yo sé que no es fácil, ¿no? O sea, hay gente que tiene más veteranía y que un poco, pues sus familias están curadas de espanto en este sentido y en el mismo sentido en el que yo os estoy contando, pero hay otros que son más nuevos y que yo creo que cuando se tiene hijos o que cuando, y sobre todo si son más pequeños, pues lo llevan peor, ¿no? Pero bueno, también esto es una cosa vocacional y también, ojo, es muy lícito y por eso no eres menos periodista ni menos mejor profesional, y esto hay que dejarlo claro. Si tienes miedo a ir a determinados sitios, no hay que, o sea, el miedo es necesario, es lícito y no pasa nada, no todo el mundo sirve para todo. Yo no serviría para hacer Casa Real. No serviría, pues porque no serviría. No me gusta la información de seguir unos cánones, de no salir de esa información a hacer siempre lo mismo, todo encorsetado, no serviría. Pues es lo mismo, ¿no? No todo el mundo sirve para estar en una guerra, no pasa nada si se tiene miedo, no pasa nada. O sea, yo cuando estuvimos con el coronavirus en China, le dije a mi equipo y le dije a mi cámara, ¿quieres seguir en esto? Yo entenderé que te quieras marchar, entenderé, porque además el pobre Jaime había acabado o sea, acababa de llegar, o sea, el pobre no conoció el Pekín o la China que yo había conocido los años anteriores, que era una ciudad maravillosa, con una vida nocturna, con una variedad de actividades. Los chinos eran muy abiertos, luego todo se echó a perder, ¿no? Y era pues eso, la China cerrada, que no había vida social. Y yo le dije, eres joven, acabas de llegar, estás a tiempo. Si te quieres ir, esto va a ser duro, estás a tiempo. Yo dijo, no, yo me quiero quedar, ¿no? Pero bueno, hubiese sido muy loable y muy respetable si me hubiese dicho que se marchaba. Entonces, de verdad, no se es menos periodista, el periodismo es muy amplio, hay muchas zonas, muchas materias y no se es menos periodista porque te entre el miedo o porque realmente sufras por tu familia y en un momento determinado digas, oye, yo doy un paso atrás y me voy con los míos. No pasa absolutamente nada. Pues querida Mavi, como tú bien decías antes, hay peligro de que algunas noticias se caigan. A mí, por desgracia, hoy se me han caído muchas preguntas.
un segundo que le digo a Manuel, me corto a mí mismo. Yo tengo un viaje pendiente a Perú. ¿Recomiendas algún área donde se pueda ver esa tradición peruana que no esté camuflada por el turismo? Manuel, fotógrafo. Vale, yo recomendaría donde estuve, es la región de Sechura, ¿vale? Es un gran desierto, Piura, y por supuesto, ya sé que es muy turístico, pero hombre, si se está, yo creo que a Cuzco y a Machu Picchu, pues hay que ir, ¿no? Sobre todo a la parte de Cuzco, ya a mí me pareció fantástica. Claro, yo estuve hace muchos años en los que el turismo yo creo que estaba más restringido, pero toda la parte de Sechura, toda la parte de Piura, aldeas pequeñas, yo creo que ahí, o sea, saliendo de la capital de Lima y hacia ese desierto, esos poblados, yo creo que siguen siendo, por lo que me contaron estos jesuitas, sigue siendo muy auténtico, con historias muy, pues, eso, de la Latinoamérica de verdad, ¿no? Bueno, pues ha entrado la pregunta de Manuel al final, como los deportes prácticamente. Un placer, Mavi. Antes de devolverle la palabra, Olvido para que se despida de todos nosotros. Bueno, Recordaros a todos que Bajo la mirada del dragón despierto está en las librerías, que yo os lo recomiendo sinceramente. Es realmente adictivo, de esos libros que quieres leer corriendo, pero que tienes que controlar para que no se te acabe. Así que os lo recomiendo. Y por mi parte, Mavi, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por tu amabilidad, por estar siempre respondiendo a todas las peticiones que te iba haciendo para hacer realidad este encuentro, que se ha pasado volando y ha sido maravilloso. Pues gracias a ti y gracias por decir que el libro es adictivo. Yo quise hacer algo, acercar la China, que bastante intensa es, de una manera, bueno, pues informativa, pero bueno, al alcance más o menos de todo el mundo. pues Querida nada, Olvido. Mavi, ¿querías decir algo, No, Fernando? te pasaba la palabra, por favor. No, Mavi, yo suscribo todo lo que ha dicho Fernando. La verdad es que se me ha hecho cortísimo porque yo tendría muchas preguntas que hacerte, pero es que de todas formas nos has contado muchísimas cosas. Te agradezco muchísimo todas tus intervenciones, que hayas hecho un hueco para vernos y nada, decirte solo que muchas gracias sobre todo por el trabajo que vienes haciendo desde hace muchos años, que te seguimos y ahora cuando acabemos pues iremos al telediario a ver tu reportaje sobre los emigrantes de París. Ha sido un verdadero placer estar contigo, te deseo todo lo mejor y nada, un abrazo y un beso muy grande, que vaya todo bien. Muchas gracias a todos. Iñaki, no sé si quieres despedirte No, también. simplemente, vamos, o sea, yo he fascinado, o sea, he estado como pegado a la pantalla, a los relatos que has hecho, Mavi, que son impresionantes, ¿no? O sea, que esperemos poder contar Claro que sí. contigo en Claro otra que sí. ocasión. Yo me he quedado también eso, con muchísimas preguntas. Me hubiera gustado hablar sobre turismo, viaje y residencia, que a mí me toca más la parte de la residencia por movernos por diferentes países. A mí no me gusta mucho viajar, pero me gusta mucho moverme. Entonces me gusta moverme y vivir en diferentes Sí. países y he tenido la fortuna de vivir en bastantes sitios, ¿no? Pero bueno, que en otro momento seguiremos esta conversación y Vamos a gracias, de seguir. verdad. Podemos hacer otro. Vamos a seguir porque este ciclo, la verdad es Sí, que sí, sí. es un Bueno, ciclo que nos gusta Fernando, mucho y queremos continuar, ya lo sabe Fernando, que yo he hablado con él de esto, así que a lo mejor tenemos ocasión de que vuelvas otra vez. Claro. Incluso como oyente, ¿eh? Avísame, Fernando, que también me apunto si puedo Sin como duda alguna. oyente a los invitados futuros que haya, claro que sí. Gracias a vosotros, gracias, Olvido. vale, Aquí la verdad es que ha sido un gustazo y claro que sí, repetiremos cuando queráis. Cuando vale. tengamos un poquito, repetimos, claro que sí. Pues Gracias. un abrazo y un Un beso. Y abrazo. gracias a todos los que habéis participado, como siempre. Gracias. Gracias. Encantada. Gracias. Malena. Gracias. Adiós. A la próxima. Gracias. Felices viajes a Luego. todos. Felices Felices viajes. viajes, es verdad. Chao. Vale. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.